Esto es Con Sabor Evangelio. Nos volvemos a encontrar desde la palabra, en la fiesta de la Sagrada Familia. Yo hago un encuadre bíblico de esto con lo que voy a trabajar en esta sesión. El primer libro tomado del libro del Eclesiástico, la primera lectura, tomada del libro del Eclesiástico, dice que el que honra a su padre se alegrará de sus hijos. ¿Por qué? Porque tú, honrando a tus papás, les estás enseñando a los hijos a que luego te honren a ti. Y eso te alegrará. Y definitivamente pasa así, uno de lo que siembra recoge. Si tus hijos pequeños ven que tienes una pésima relación con tus papás, que los insultas, que les dejas de hablar, pues ellos mismos copian esa conducta. Pero si tus hijos se dan cuenta que tú eres indulgente, eres cuidadoso, honras a tus papás, les ayudas, los bendices, no los maltratas, los acompañas, los visitas, eso mismo pasará contigo cuando tú estés viejo y tus hijos hagan lo mismo por ti. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Volvemos al Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer como una vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de la mesa. Yo me detengo en esto, que el que teme al Señor le irá bien. Ese debe ser el común denominador. Ten la certeza que si tú haces las cosas bien, hay más probabilidades que te vaya bien. No significa que no te pueda ir mal, pero hay más probabilidades que las cosas funcionen, que te vaya bien. Y luego, en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, dice, el texto enseña: mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, obedeced a vuestros hijos, a vuestros padres en todo. Esto es lo que le gusta al Señor. Esto hay que saberlo manejar. Primero, que la mujer viva bajo la autoridad del esposo. Eso hoy suena pues como muy destemplado y seguramente nos entra en reversa. Pero si somos más juiciosos y comprendemos de qué se trata, puede que no nos entre en reversa. Vivir bajo la autoridad de alguien no es simplemente sometimiento o servilismo, no. Recuerden que la autoridad no se impone, se conquista y es el resultado de la admiración. Entonces, un varón con autoridad es porque conquistó esa autoridad y porque es admirado por quienes acompañan su vida. Entonces, digámoslo de esta manera, importantísimo que el hombre se gane la autoridad, no la imponga, la autoridad no se impone, se gane la autoridad y se gane la admiración de su pareja. Suficiente. Luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, yo respeto tu autoridad porque tú te la ganaste, porque me generas una admiración tremenda. Y luego la mujer recibe amor de aquel a quien admira. Al final dice que los hijos obedezcan a sus padres.
Y que los padres no maltraten a los hijos, no sea que se desanimen. Importantísimo. La obediencia del hijo es fundamental. Y el buen trato del padre es fundamental. Y que no sea pues una obediencia ciega. Hoy no hablamos de obediencia ciega. Hoy hablamos de una obediencia inteligente, argumentada, con razones, con claridades. Y el Evangelio nos cuenta la vida del hogar de Nazaret, de Jesús, María y José. Hablemos de la familia. Lo primero es buscar la etimología de la palabra familia. Y muy interesante porque etimológicamente familia significa conjunto de personas que se alimentan bajo el mismo techo. Y aquí tenemos que ampliar el espectro del concepto alimentación. ¿Por qué? Porque no se trata de los paquetes del supermercado o del bulto de mercado de la plaza. Pues no se trata de eso. Es muy cuestionante cuando, por ejemplo, la figura paterna o materna se convierten en simples proveedores de comida o simplemente solucionan las necesidades básicas del hogar. No es hasta ahí, es más allá. Entonces es el conjunto de personas que se alimentan bajo el mismo techo, pero se alimentan de amor, se alimentan de comunicación, se alimentan de diálogo, se alimentan de reconciliación, se alimentan de consejo, de consuelo, de presencia, de compañía, también de un mendrugo de pan y un vaso de leche, también. Pero hay que cuidar muchísimo la alimentación de los miembros de casa y la alimentación integral. No se trata simplemente de llenar la despensa o saturar el freezer, el refrigerador, la nevera de muchas cosas. Bueno, cuida la nutrición de los miembros de tu casa. Y no solo la nutrición física, sino también la nutrición espiritual. Que también nutridos están en tu casa desde el punto de vista integral. Hay muchos tipos de familia. Y esto yo lo digo precisamente en aras de la inclusión. Porque tenemos que aprender un lenguaje más universal, que inclusive vaya más allá de lo religioso. Inclusive. Entonces hay familia nuclear, la que está constituida por un padre, una madre y unos hijos. Y también hay familia extensa, que son los abuelos, los tíos, los primos, los sobrinos, los nietos. Y también hay familia monoparental, son los hijos que viven con uno de sus progenitores. Y también hay familias homoparentales, es decir, parejas del mismo sexo que han decidido construir una familia. Y también hay familias de padres separados. Y también hay familias ensambladas, donde los dos son separados, pero viven con los hijos, él con sus propios hijos y los de ella, ella con sus propios hijos y los de él. Familias ensambladas. Hay muchos tipos de familia. Ahora, también quiero hablar de los problemas de la familia. Y de entrada decir que los problemas no hacen mal a la familia.
No porque en mi familia hay muchos problemas, tengo que sacar la conclusión de que mi familia no es buena. No. Es que los problemas hacen parte de la vida y los problemas siempre nos van a acompañar. Y cuando solucionamos uno, entonces le damos paso al otro. Pero no pienses porque en tu familia hay muchos problemas, tu familia no es buena. Ahora bien, los problemas hay que solucionarlos y se convierten en retos, en desafíos. Hablemos de los problemas más comunes de la familia del siglo XXI. Primer problema, ponerse de acuerdo en la educación de los hijos. Qué problema tan grande cuando desautorizamos a nuestra pareja a la hora de educar hijos. Segundo problema, la dificultad para negociar. No negociamos, simplemente nos enojamos. No hay que negociar. Hay que usar la llave del acuerdo. Hay que usar la llave del acuerdo. Todo el tiempo en familia debemos estar negociando. No importa. ¿Hasta qué? Hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Quién dijo que si yo propicio la negociación, eso nos va a generar distancia? No nos puede generar distancia. Nos tiene que generar más cercanía. Tercero, la falta de comunicación. Es decir, que no logramos construir un lenguaje y una comunicación profunda. Entonces hablamos de lo básico, que ya es hora de mercar, que ya llegaron los recibos del servicio, que hay que pagar la multa del estacionamiento, del carro, lo básico, pero no nos sentamos a ahondar y a profundizar en lo que está pasando en nuestro íntimo, en lo que estamos sintiendo en el alma. La falta de tiempo en la familia también es un problema familiar, cuando no hay tiempo. Cuando los papás no tienen tiempo para los hijos, cuando los hijos no tienen tiempo para los papás, cuando los hermanos no tienen tiempo entre ellos mismos, cuando el esposo no tiene tiempo para la esposa o la esposa no tiene tiempo para el esposo. La falta de tiempo. El manejo del dinero también se puede convertir en un problema familiar. Y por eso hay que cuidar mucho las finanzas de la familia y ser muy sinceros con las finanzas familiares. De tal manera que no pase lo que dice el Papa Francisco, que el demonio puede entrar por el bolsillo. Otro problema, los problemas sexuales de pareja, que a veces los vamos poniendo en un rincón y nos hacemos como si no existieran. Y eso va creando una herida. ¿Por qué? Porque digamos que si no hay comunicación íntima y sexual, también hay que pensar si esa no comunicación íntima y sexual es una humillación, es una venganza, es una rabia que llevo dentro, no sé qué es un miedo, no sé qué es, pero puede que cuando ya no hay comunicación íntima y sexual, no siempre es porque en una de las partes no hay salud fisiológica o biológica, también puede ser falta de salud mental y psicológica. Eso hay que solucionarlo. Y me gustaría compartir con ustedes, esto lo preparé con el ánimo de hablar de los desafíos de la familia en pandemia. Hay unos desafíos puntuales en la vida familiar a razón de esta pandemia. Y yo quiero compartir contigo eso. El primer desafío. Nos robaron la independencia del espacio y del tiempo familiar. ¿Y quién nos la robó? El espacio y el tiempo laboral y escolar. Entonces todo quedó incluido en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Y el desafío es que le pongamos límites y linderos. Una cosa es lo familiar, otra cosa es lo laboral, otra cosa es lo escolar. Y que a mí mi jefe no me esté llamando a las 9:30 de la noche. Por favor, mi jefe, no me llames a las 9:30 de la noche, porque ya es un tiempo de mucha intimidad familiar. Y que yo no me voy a quedar en el computador hasta las 11 de la noche adelantando un trabajo para el día siguiente.
porque entonces termino violentando el tiempo y el espacio de la familia. Pongámosle linderos. Yo no sé qué va a pasar el próximo año y es probable que muchas cosas sigan siendo en el mismo orden que las hemos llevado durante este 2020. Entonces, un desafío. Pongámosle linderos, límites. Una cosa es el espacio y el tiempo familiar, otra cosa el laboral, otra cosa el escolar. Primer desafío. Segundo desafío que produce esta pandemia en la vida de la familia. El aislamiento, el confinamiento y las medidas como la cuarentena ha producido problemas de salud mental, frustración, depresión, ansiedad y hasta ideación suicida. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que tenemos que cuidar la salud mental de todos los miembros de la casa. Y tenemos que preguntarle a la esposa cómo se siente de ánimo, y al esposo, y a los hijos, y a los hermanos, y a los papás. ¿Cómo está nuestro ánimo? Y hablar en familia sobre las emociones y las reacciones que estamos teniendo, fruto de la frustración, el encierro, la ansiedad, la depresión o las ganas de no vivir que produce esta realidad pandémica. Tercero, el reforzamiento del hábito de la virtualidad pone en riesgo las relaciones interpersonales y la virtualidad no alcanza a satisfacer las relaciones humanas. No alcanza, no le da. No nos da. Mira, para mí es encantador poderte hablar a través de este medio, pero es 3 veces más encantador que vengas al templo o que vayas a tu templo. Sí, esa es la vida. Ese olorcito, ese contacto, esa mirada a los ojos, eso no tiene comparación. Bueno, tenemos que cuidar, y esto se vuelve un desafío, no caer en la virtualidad como una manera de relacionarnos crónica, exclusiva. Porque ya está pasando que en casa los hermanos, el uno está en la habitación, el otro en la otra habitación y se hablan por el WhatsApp. O el hijo le manda un mensaje de texto a la mamá a la cocina. No, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y es probable que a raíz de que se ha reforzado ese hábito de la virtualidad, cuando ya nos podemos relacionar interpersonalmente y podamos tener una relación presencial y un contacto, ya no lo hagamos. Entonces el desafío es cuidar que nuestra comunicación y nuestra relación virtual no sea crónica y exclusiva. Hay que trabajar la presencial y hay que buscar los espacios para que eso suceda. Quinto, un desafío de la familia en pandemia. La economía ha sufrido un golpe bajo. Muchas familias están en calzos aprietos con su situación económica, porque uno de los miembros y a veces hasta el proveedor perdió el empleo. Y hay que ser muy cuidadosos para no echar al trasto la familia por la situación económica que estamos viviendo a nivel mundial. Tenemos que defender la familia y no nos podemos dejar robar la familia y no vamos a permitir que nos arrebaten la familia. Y si necesitamos humildad para tocar la puerta de quien nos puede ayudar, pues tocaremos la puerta humildemente de aquellos o de aquel que nos puede ayudar. El sexto desafío ser más solidarios con los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos sí han cumplido con su confinamiento, pero los más jóvenes no. Entonces los jóvenes se dedicaron a la parranda, a las fiestas, y llegan a casa donde los ancianos que han sido tan cuidadosos y los contagian. Y yo creo, la palabra del Señor es muy hermosa. Fíjense lo que dice la primera lectura
que proclamábamos hoy: no lo abochornes mientras vivas, la limosna del Padre no se olvidará, será tenida en cuenta para expiar tus pecados. No abandones mientras vivas a tus padres, aunque chocheen, aunque estén viejitos, chocheando. Entonces ese desafío, ese sexto desafío es ser más solidarios, no solo con el cuidado, sino también con otras maneras, con estos abuelitos que están ahora tan encerrados. El séptimo desafío para la familia en pandemia es el manejo de la pérdida de un ser querido. Mire cómo están las cosas. Uno de los seres queridos de la familia es contagiado, se complica, termina hospitalizado en cuidados intensivos, y toda esa enfermedad, como es en aislamiento, es en mucha soledad. Y si muere, lo recibimos embalado, ni siquiera lo podemos ver, lo llevamos al crematorio y luego al templo podemos ir 10 o 15 personas al sepelio. Ahí quedan unos vacíos muy grandes en lo que concierne a la elaboración del duelo. Y no podemos ser ajenos a esa realidad. ¿Por qué? Porque los duelos exigen ser bien elaborados. Un tipcito que te pongo en el corazón: por eso vive con los tuyos, cada día, cada instante, como si fuera único y último. No te ahorres los abrazos. Los besos, las llamadas, las visitas, los detalles, el amor. No te ahorres el amor, para que cuando los seres queridos ya no estén físicamente a tu lado, no te quede un mal sabor en el alma. Ese es el desafío. Bueno, cuida tu familia, bendice tu familia, ora por tu familia, trabaja, lucha, sueña con tu familia. Ojalá que tengas muchos sueños donde estén involucrados todos los miembros de tu familia. No sueñes solo, ni progreses solo. Hazlo siempre en familia. Que Dios bendiga bendiga tu vida y bendiga esta última etapa, esta recta final de este 2020, y que nos conceda terminar el año en familia y comenzarlo en familia.